Hoy día voy a tratar de discutir algunos aspectos que me parecen cruciales en el manejo de la patología tromboembólica en pacientes con cáncer, en particular con cáncer avanzado. Eh, Partiendo con un poco de historia, eh, probablemente todos conozcan lo que se denomina el síndrome de Trousseau, que es la asociación de cáncer y trombosis, ¿no es cierto? Fue descrita hace harto tiempo ya por el doctor Trousseau, que observó la asociación entre pacientes con cáncer gástrico y tromboflebitis migrante de extremidades inferiores. Y el propio doctor Trousseau, después de algunos meses de síntomas gastrointestinales, cuando vio que desarrollaba una trombosis venosa en su extremidad inferior, supo que tenía un cáncer gástrico y terminó falleciendo de eso mismo. Quizás esta es la diapositiva más importante de la presentación, y esto tiene que ver con el comportamiento que tienen los pacientes que tienen cáncer y trombosis. Ustedes pueden ver la mortalidad global de los pacientes en la línea amarilla que solamente tienen cáncer versus pacientes que tienen cánceres similares en estadios similares, pero que además tienen un evento tromboembólico. Y ustedes pueden ver que aquellos pacientes con cáncer que además tienen trombosis tienen mortalidades que son 4 o 5 veces más altas que los pacientes sin trombosis, y que son pacientes que tienen un comportamiento mucho más agresivo y muchas más tasas de complicaciones y de muerte. Así que es una mala mezcla. Ahora, además de que tienen un comportamiento más agresivo, la incidencia de esta patología es 4 a 6 veces mayor en pacientes con cánceres que en población general. Así que eh, para oncólogos y paliativistas es una patología tremendamente frecuente de observar durante la evolución en el cuidado de sus pacientes. Ahora, estudios post-mortem también muestran que cerca de la mitad de los pacientes oncológicos tienen tromboembolismo pulmonar en las autopsias. Y en varias series el tromboembolismo pulmonar llega a ser la segunda causa de muerte en pacientes oncológicos. Esta es una serie, por ejemplo, publicada que muestra que después de la progresión misma del cáncer, el tromboembolismo tanto arterial como venoso pasa a ser la segunda causa de muerte junto con complicaciones infecciosas en relación sobre todo a la inmunosupresión secundaria a la quimioterapia. Así que desde un punto de vista epidemiológico, la enfermedad tromboembólica es mucho más frecuente en la población oncológica que en la población general, y una vez que aparece empeora mucho el pronóstico y constituye una causa frecuente de muerte en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, en pacientes en general, ¿no es cierto?, uno busca eh, con el tratamiento aliviar los síntomas agudos y disminuir las recurrencias y secuelas que pueden tener estos fenómenos tromboembólicos, tanto a nivel de extremidades inferiores como a nivel pulmonar. Sin embargo, en pacientes oncológicos aparecen algunas otras aristas o consideraciones al momento de iniciar un tratamiento, y tienen que ver principalmente con la calidad de vida que va a tener ese paciente en los meses o tiempo restante de vida, cuál es la conveniencia del tratamiento considerando otros factores como quimioterapia o complicaciones del cáncer mismo, y qué interferencia pueden tener diferentes opciones de tratamiento anticoagulante con los agentes de quimioterapia. Ahora, el tratamiento tradicional, que probablemente todavía vemos en la mayoría de nuestros pacientes, es una etapa inicial de anticoagulación con heparina, que puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, con un posterior traslape a tratamiento anticoagulante oral basado en antagonistas de la vitamina K. Ahora, este tratamiento, que es un tratamiento clásico de enfermedad tromboembólica, tiene una alta tasa de fracaso en pacientes oncológicos. Les voy a mostrar algunas series ya de pacientes, estudios italianos, que muestran cómo la recurrencia de patología tromboembólica en pacientes con cáncer triplica la recurrencia de pacientes con este mismo tratamiento, pero sin cáncer. Pese a llevar un buen tratamiento, entonces los pacientes oncológicos tienden a recurrir mucho más con este tratamiento que los pacientes sin cáncer. Y por otra parte, para complicar un poco más las cosas, las hemorragias secundarias al tratamiento también son al menos 2 veces más frecuentes en pacientes oncológicos. Es decir, la terapia a la que estamos acostumbrados a manejar en estos pacientes, en pacientes con cáncer, tiene más tasa de fracaso y además más tasa de complicaciones. Así que estamos aquí ante un dilema terapéutico, ¿no es cierto? Hay mayor riesgo de hemorragia con tratamiento y mayor riesgo de recurrencia con el tratamiento. Así que no sabemos o no tenemos tan claro si la relación riesgo-beneficio se mantiene, como vemos en pacientes no oncológicos.
Y ante este dilema nos preguntamos si a lo mejor hay nuevas opciones terapéuticas o alguna otra estrategia que podamos utilizar para mejorar los resultados en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con los antagonistas de la vitamina K, los cumarínicos? En Chile nosotros manejamos principalmente acenocumarol y warfarina. Sabemos que estas drogas tienen muchas interacciones farmacológicas eh, que pueden aumentar el efecto de estas drogas o inhibirlo. Recordemos que estos pacientes además tienen disfunción hepática, así que pueden tener trastornos de coagulación que dificultan la medición del INR, por ejemplo. Muchos pacientes tienen además alteraciones gastrointestinales, vómitos, diarreas que dificultan la absorción de estas drogas. Es difícil descontinuarla, por ejemplo, si el paciente requiere un procedimiento de urgencia, realizarse alguna biopsia o alguna cirugía. La vida media larga de estas drogas dificultan el poder hacer una cirugía relativamente rápido y tenemos que usar algunos agentes reversores. Recordemos también que estos pacientes suelen tener trombocitopenia asociada a la quimioterapia, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia con estas drogas. Y por último, la necesidad de monitorización frecuente, dígase INR, lo que obliga a los pacientes a acudir a centros hospitalarios para hacerse el examen, teniendo además malos accesos venosos después de haber sido multipuncionados con quimioterapia. Nace entonces una alternativa que son las heparinas de bajo peso molecular, que tienen mínima interacción farmacológica, que no requieren monitoreo con ningún tipo de examen. Recuerden que ajustamos su dosis solamente por peso, que se usan por vía parenteral subcutánea, lo cual evita problemas de síntomas gastrointestinales como vómitos o diarrea, y que tienen vías medias más cortas, por lo tanto son más fáciles de descontinuar y de hacer puentes para realizar procedimientos o suspensiones transitorias cuando el paciente tiene trombocitopenia. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de la heparina de bajo peso molecular? No se pueden usar cuando el clearance de creatinina es menor a 30 ml minuto, tienen un alto costo, a menos en nuestro país el costo de estas drogas suele ser prohibitivo para la mayoría de los pacientes y requiere también de punciones subcutáneas frecuentes que pueden incomodar o molestar a los pacientes. Ahora, este estudio clásico ya de heparinas de bajo peso molecular contra antagonistas de la vitamina K, el estudio CLOT, fue publicado ya hace más de 15 años, randomizó pacientes a este tratamiento clásico, ¿no es cierto?, de heparinas, después con traslape, en este caso a warfarina, versus mantener el paciente siempre con heparinas de bajo peso molecular durante al menos 6 meses. La dosis que usó este estudio fue de dalteparina 200 unidades por kilo al día, un solo pinchazo al día durante el primer mes, y del segundo mes en adelante 150 unidades por kilo día. Y en este estudio ustedes pueden ver que la tasa de recurrencia con heparinas de bajo peso molecular, dalteparina en este caso, fue significativamente menor que con warfarina, más de 50% menos de recurrencia con heparina de bajo peso molecular. Y además de esto, la tasa de complicaciones hemorrágicas no fue significativamente distinta entre una droga u otra. Así que demostró este estudio mayor efectividad con tasa de complicaciones hemorrágicas muy similares. Después de este estudio aparecieron algunos otros con otras drogas, otras heparinas de bajo peso molecular, como enoxaparina o tinzaparina. Este es un metaanálisis que resume los hallazgos de todos estos estudios y ustedes pueden ver que en términos de recurrencia tromboembólica, las heparinas de bajo peso molecular se asocian más o menos a un 40% de menos recurrencia con esta versus antagonistas de la vitamina K. Esto en términos de sangramientos mayores, y ustedes ven que no hay ninguna diferencia entre ambas drogas. O sea, en resumen, las heparinas de bajo peso molecular son más efectivas en términos de que tienen menos recurrencia tromboembólica y no aumentan la tasa de complicaciones hemorrágicas. Estas son las drogas que nosotros tenemos en Chile. Puede ser que en otros países cuenten con alguna otra, pero en Chile tenemos estas dos, dalteparina, que como les comenté se usa en esas dosis, 200 unidades por kilo día el primer mes y después 150, y la enoxaparina, que se usa 1 miligramo por kilo cada 12 horas o bien 1,5 miligramos por kilo una vez al día. El problema que nosotros tenemos, al menos en Chile, con estas drogas es el alto costo. El tratamiento con algunas de estas dos drogas puede superar fácilmente los 500.000 pesos mensuales y eso puede ser difícil de lograr en el grueso, en la mayoría de nuestros enfermos. La otra preocupación, ¿no es cierto?, en términos de
de cuán incómodo puede ser para el paciente estar pinchándose diariamente. Eh, Puede ser en algunos enfermos que no lo toleren bien, pero les muestro un estudio de entrevistas a pacientes que se estaban manejando con heparina de bajo peso molecular. La mayoría de ellos lo encontraba aceptable, les incomodaba menos que ir a hacerse el INR al centro hospitalario, no tenían que ir al hospital, de hecho, a hacerse este examen. Eso les daba cierta libertad de ir al hospital, de poder inyectarse solamente, y les daba una sensación de optimismo por estar pinchándose, parece que les parece como algo de tratamiento más activo. Así que no parece ser tan incómodo en los pacientes que puedan tolerar o aceptar o costear este tipo de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con los nuevos anticoagulantes? Y probablemente esto es lo más nuevo en relación a lo que pudimos conversar un par de años atrás en las jornadas de paliativo también en Arica. Han aparecido dos grandes estudios, en verdad tres grandes estudios, pero de las drogas que contamos en Chile, estos dos. Este es con Rivaroxaban, el estudio SELECT-D, que fue publicado el año 2018, que compara el uso de nuevos anticoagulantes, en este caso Rivaroxaban, contra heparinas de bajo peso molecular, que pasó después de este estudio CLOT a ser el gold standard de manejo de acuerdo a las guías internacionales. Y en este estudio que compara Rivaroxaban, como les comentaba, con dalteparina, ustedes pueden ver que la tasa de recurrencia tromboembólica fue menor con Rivaroxaban que con la heparina de bajo peso molecular, y que la tasa de complicaciones hemorrágicas fue discretamente mayor, pero no estadísticamente significativo esa diferencia en favor de dalteparina. Esta es la curva de mortalidades, que no fue diferente entre ninguna de las dos drogas. Este es el otro estudio que apareció muy recientemente este año con apixaban, que randomizó a más de 1000 enfermos a apixaban en esas dosis, 10 miligramos cada 12 por una semana y después 5 miligramos cada 12, versus dalteparina en el mismo protocolo del estudio CLOT que les mostré anteriormente. En este estudio está la tabla resumen. Ustedes pueden ver que la tasa de recurrencia tromboembólica con apixaban fue de un 5,6% versus un 7,9% con dalteparina. O sea, también una tendencia a menos recurrencia con el anticoagulante nuevo oral, en este caso también un antagonista del factor 10A. Y la tasa de complicaciones hemorrágicas no fue diferente, 3,8 para apixaban y 4 para dalteparina. Así que ambos estudios muestran una tendencia a menos recurrencia tromboembólica, al menos estos estudios son de no inferioridad, demostraron ser no inferiores en términos de efectividad y tasas de complicaciones hemorrágicas muy similares a las de la heparina bajo de peso molecular. No está claramente graficado en estas tablas, pero la única diferencia en términos de complicaciones hemorrágicas fue que los anticoagulantes orales nuevos tenían un poco más de complicaciones de hemorragia gastrointestinal en pacientes que tenían tumores gástricos o esofágicos. En las guías han aparecido dos nuevas guías o actualizaciones de guías previas que ya incorporan estos anticoagulantes nuevos en su arsenal terapéutico. Esta es la guía americana, ¿no es cierto?, que ponen aquí en su resumen que para el tratamiento anticoagulante a largo plazo, heparinas de bajo peso molecular, edoxaban o rivaroxaban, pueden ser utilizados y en general se prefieren por sobre los antagonistas de la vitamina K para el manejo de estos enfermos. Estas guías no incorporan el apixaban porque el estudio Caraballo no había sido publicado todavía. Esta es la guía, un consenso internacional principalmente europeo, que también dice que para pacientes que no tienen alto riesgo de hemorragia gastrointestinal o urológica, rivaroxaban o edoxaban pueden ser utilizados en pacientes que tienen un clínico de creatinina sobre 30. Así que ya las guías están incorporando esta nueva alternativa terapéutica, que es oral, ¿no es cierto?, que no tampoco requiere de monitorización, y que solamente tenemos que tener como reparo o cuidado el que el paciente tenga una función renal adecuada para poder recibir este tipo de droga. Ahora, yo les había comentado ya que el tratamiento en estos pacientes es un poco más complejo, que tienen altas tasas de recurrencia intratratamiento, cercanas al 15% en pacientes con antagonistas de la vitamina K, y un poco menor en pacientes con heparinas de bajo peso molecular, parecido también con los anticoagulantes nuevos.
¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué recomiendan las guías? Primero, ¿no es cierto?, si el paciente presenta síntomas como edema de extremidades inferiores o disnea, siempre hacer, por supuesto, el diagnóstico diferencial. No siempre estos síntomas son atribuibles a una recurrencia y pueden ser secundarios a otro tipo de complicaciones, aparición de nuevas metástasis, derrames pleurales, compresión extrínseca por nuevos tumores, etc. Ahora, cuando uno asegura o tiene claro que los síntomas son por una nueva recurrencia, hay que evaluar qué tipo de tratamiento está recibiendo el paciente y si hay alguna complicación asociada a esto. En particular, si estaba con heparinas de bajo peso molecular, descartar que el paciente no tenga una trombocitopenia inducida por heparina que se asocia a complicaciones trombóticas. Si el paciente estaba con heparinas de bajo peso molecular, la recomendación de los expertos es subir la dosis en un 25 a 30%. Si el paciente, por otro lado, estaba con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, que es lo que ocurre en la mayoría de nuestros enfermos, primero ver si el tratamiento estaba bien llevado, si el NR estaba en rango terapéutico, es decir, hay un fracaso real al tratamiento. Lo que recomiendan las guías es cambiar a dosis plenas de heparinas de bajo peso molecular, pero si el NR estaba subterapéutico, o sea, en verdad el fracaso se debe a que no estaba en rango el paciente, se puede hacer un traslape con heparina de bajo peso molecular, pero volver o lograr un INR terapéutico con el cumarínico para después suspender la heparina. No hay un consenso aún de qué hacer con respecto a recurrencias en pacientes que están con nuevos anticoagulantes orales o si uno puede cambiar a un paciente con cumarínico a un anticoagulante oral si fracasa. No existen estudios aún que evalúen este tipo de pacientes. El otro caso difícil con el que ustedes pueden encontrarse con frecuencia es pacientes que están anticoagulados por un evento tromboembólico y que hacen una trombocitopenia significativa, secundaria en la mayoría de las veces a la misma quimioterapia o a mieloptisis por el mismo cáncer. En estos casos, un poco una guía simple de llevar, recuerden ese número, 50.000 plaquetas. Si el paciente tiene más de 50.000 plaquetas, no hay ningún problema, el paciente puede seguir anticoagulado en dosis plena, con cualquiera sea el anticoagulante que esté recibiendo. El problema es cuando el paciente ya tiene menos de 50.000 plaquetas, en que el riesgo hemorragíparo empieza a aumentar en forma significativa. De nuevo, recomendación de experto, si el recuento plaquetario está entre 20 y 50.000, lo que se recomienda es bajar las dosis del tratamiento anticoagulante a la mitad, ya sea heparina bajo peso molecular, nuevos anticoagulantes o cumarínico. Y cuando el recuento de plaquetas está bajo 20.000, la recomendación es suspender el tratamiento anticoagulante en forma transitoria hasta que el recuento plaquetario suba por sobre los 20.000. Pero bajo 20.000, en general, suspender el tratamiento. Ahora, para ir terminando, ¿cuánto tiempo debe anticoagularse un paciente? Esto es un cuadro general que nosotros utilizamos para pacientes con trombosis, con cáncer o sin cáncer. La pregunta, ¿no es cierto?, es si hay algún factor de riesgo detectado. En estos casos sí, hay un cáncer, ¿no es cierto?, que es lo que gatilla el evento tromboembólico. Y después uno se pregunta si ese cáncer o otro factor es removible. Cuando ese factor es removible, el tratamiento anticoagulante es por un periodo corto, pero cuando el factor no es removible, como en estos casos que estamos discutiendo, cánceres avanzados, cánceres metastásicos, el tratamiento suele ser indefinido porque el gatillante sigue estando presente y probablemente en progresión durante el curso de la enfermedad. Ahora, este es otro gráfico que vuelve a insistir en lo mismo en términos de cuál es el riesgo de recurrencia en pacientes que tienen diferentes causas, y ustedes pueden ver pacientes con cirugías tienen bajas tasas de recurrencia, pacientes con otros gatillantes no quirúrgicos alrededor del 5% al año, pacientes con eventos idiopáticos o no provocados en torno a un 10%, y pacientes con cáncer persistente son probablemente los pacientes de más riesgo de recurrencia. Así que, en general, el consenso es que pacientes oncológicos, pese a que no existen estudios randomizados que evalúen el tratamiento por más allá de 6 meses, el consenso es mantener el tratamiento en forma indefinida, porque estos pacientes siguen teniendo mucho riesgo y probablemente ese riesgo incluso vaya aumentando. Ahora, probablemente para el auditorio hoy día, principalmente paliativistas, ¿no es cierto?, es una decisión difícil de tomar, pero probablemente se transforme en una relación o una pregunta de proporcionalidad terapéutica. La indicación técnica o de riesgo de recurrencia siempre está, probablemente esos pacientes deben seguir
bajo tratamiento anticoagulante, pero hasta que al tratante, ¿no es cierto?, le parezca un tratamiento adecuado en términos de proporcionalidad. O sea, cuando el paciente ya está en fases muy avanzadas, puede ser que no se justifique este tratamiento. Si el paciente, por el contrario, tiene expectativas de vida y de buena calidad de vida, probablemente lo que uno debiera hacer es mantener el tratamiento el mayor tiempo posible. Creo que esa es la última diapositiva. Sí, ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier pregunta que puedan tener. Encantado de poder conversar con ustedes. Eso sería. Muchas gracias por el tiempo.